Un servidor fue culpado por perder pedidos. Luego, el propietario encubierto captó al verdadero culpable en cámara. La prisa por la cena en la mesa 9 de Vestro estaba en pleno apogeo cuando la cocina estalló en caos. El chef Martínez golpeó su espátula contra el mostrador de acero inoxidable, con el rostro rojo de frustración. ¿Dónde está el salmón para la mesa 12? Gritó por encima del chisporroteo de las sartenes. ¿Y qué pasó con el pedido de pasta vegetariana? Esta es la tercera vez esta semana. Camila Rivera sintió que se le encogía el estómago al volver a revisar su bloc de notas. Ella había escrito cada detalle de la orden. El salmón con mantequilla de limón, poco hecho, con verduras extra al lado. La pasta primavera sin queso y con ajo extra. Recordaba perfectamente a la pareja de la mesa 12. La mujer del vestido azul que había sonreído cálidamente cuando Camila le recomendó el vino de la casa y su marido, que había bromeado sobre haber encontrado finalmente un restaurante que entendía cómo cocinar el pescado correctamente. Tomé esa orden, chef, dijo Camila, con voz firme a pesar del nudo que se formaba en su pecho. Está aquí mismo, en mis notas. Lo ingresé al sistema hace 20 minutos. Gordon Mars, el subdirector, apareció junto a ella como una nube de tormenta. Sus pobladas cejas se fruncieron en una expresión de erudición que se había vuelto demasiado familiar durante las últimas 2 semanas. A sus 35 años, Gordon tenía la autoridad de alguien que había subido cada peldaño de la escalera del restaurante, aunque los rumores entre el personal sugerían que su rápido ascenso tenía más que ver con su encanto con el dueño ausente que con sus habilidades reales. Cama, esto se está volviendo ridículo, dijo Gordon lo suficientemente fuerte para que toda la cocina lo oyera. Ese es el cuarto pedido esta semana que desaparece después de haberlo ingresado supuestamente. Tal vez sea hora de que prestes más atención a tu trabajo en lugar de charlar con los clientes. La injusticia de la acusación le cayó a Camila como una bofetada. Se enorgullecía de su atención a los detalles, su memoria para los rostros y los pedidos y su capacidad para hacer que cada cliente se sintiera especial. En sus 3 años en Table 9 Vestro, nunca había recibido una sola queja sobre el servicio. Su sección siempre estaba limpia. Sus mesas cambiaban rápidamente y sus propinas estaban constantemente entre las más altas del restaurante. No entiendo qué está pasando, dijo en voz baja, consciente de que los demás servidores habían detenido sus tareas para escuchar. Sé que ingresé esos pedidos correctamente. Bueno, ya no están en el sistema, respondió Gordon, sacando su teléfono para mostrarle la pantalla del pedido. Mira, nada para la mesa 12. Nada para la pasta vegetariana tampoco. Esto nos está costando dinero. Camila. Los clientes decepcionados no vuelven. Eli Mars, el sobrino de 22 años de Gordon, levantó la vista del lugar donde estaba puliendo copas de vino. Su rostro juvenil tenía una expresión de genuina preocupación, aunque algo en sus ojos parecía extraño para Camila. Demasiado brillante, demasiado interesado en el drama que se desarrolla. Tal vez el sistema falló, sugirió Eli amablemente. La tecnología a veces puede ser extraña. A mí también me han desaparecido un par de pedidos, pero siempre reviso todo 2 veces. La expresión de Gordon se suavizó inmediatamente cuando miró a su sobrino. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos aquí, Eli. Siempre estando al tanto de las cosas. Se volvió hacia Cama y su voz volvió a sonar fría. Quizás deberías tomar notas de alguien que realmente preste atención. El comentario dolió más de lo que Camila estaba dispuesta a admitir. Eli llevaba apenas 3 semanas trabajando en el restaurante. Contratado a pesar de no tener experiencia previa en servicio, mientras que Camila se había capacitado durante meses antes de que le confiaran su propia sección, Eli había sido ascendido rápidamente a mesas privilegiadas después de solo unos pocos turnos. Su sección, las codiciadas mesas junto a las ventanas que atraían a los clientes que mejor pagaban, nunca parecía tener problemas. María Santos, una mesera que llevaba 2 años en el Vestro, llamó la atención de Camila desde el otro lado de la cocina.
El ligero movimiento de cabeza y su ceño fruncido en señal de compasión lo decían todo. Esto no era justo, pero ninguno de ellos podía hacer nada al respecto. Te pagaré las comidas y haré pedidos nuevos, dijo Kama, sacando la cartera. Y pagaré yo misma los ingredientes. Ese no es el punto, espetó Gordon. El punto es que esto sigue sucediendo. Nuestra reputación lo es todo en este negocio. Una mala reseña en línea puede arruinar meses de trabajo duro. Como si sus palabras la hubieran llamado, la anfitriona apareció en la puerta de la cocina, pálida. Gordon. La pareja de la mesa 12 pide hablar con el gerente. No están contentos. Gordon se ajustó la corbata y le lanzó a Camila una mirada que podría haber congelado el vino. Arregla esto, dijo, y averigua qué le pasa a tu sistema porque si vuelve a suceder, tendremos que tener una conversación seria sobre tu futuro aquí. Mientras Gordon caminaba hacia el comedor, Camila sintió el peso de todas las miradas en la cocina. Algunos de sus compañeros de trabajo se mostraron comprensivos. Otros parecían estar calculando si estar asociados con ella valía el riesgo de perder sus propios trabajos. La cocina, que siempre me había parecido un segundo hogar, de repente se sentía hostil y poco acogedora. Ellie apareció a su lado, con voz suave y comprensiva. Oye, no dejes que te afecte demasiado. Todos cometemos errores cuando estamos estresados. Quizás solo necesites reducir la velocidad un poco y volver a verificar todo. Su amabilidad debería haber sido reconfortante, pero algo en ella parecía ensayado, como líneas de una obra que hubiera memorizado. Camila estudió su rostro por un momento, tratando de comprender por qué su preocupación parecía hueca. Pero no podía señalar exactamente qué era lo que le molestaba. Gracias, dijo en voz baja, volviendo a su bloc de notas para prepararse para la conversación que tendría que tener con los clientes decepcionados de la mesa 12. Mientras caminaba hacia el comedor, Camila no podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal en la mesa 9. Vestro. Los errores eran demasiado convenientes, demasiado oportunos y siempre parecían ocurrir en sus mesas. Pero señalar con el dedo sin pruebas solo la haría parecer desesperada y paranoica. Lo que ella no podía saber era que alguien más había estado observando, tomando notas y empezando a sospechar que los problemas en la mesa 9 de Vestro eran mucho más profundos que un camarero descuidado que cometía errores honestos. 3 días después, la reunión de personal de la mañana parecía una prueba. Camila se sentó en la esquina trasera del comedor vacío, observando cómo Gordon se dirigía al equipo con la autoridad de un general que informa a sus tropas antes de la batalla. Hemos tenido 7 discrepancias en pedidos esta semana, anunció Gordon, mientras sus ojos recorrían la sala antes de fijarse directamente en Kama. 7. Eso es más de lo que hemos tenido en los últimos 3 meses combinados. Nuestras reseñas en línea están empezando a reflejar la insatisfacción de los clientes y las empresas están haciendo preguntas. La palabra corporativo provocó escalofríos en la sala. Todos sabían que Table 9 Vestro era parte de una pequeña cadena propiedad de alguien a quien nunca habían conocido. Una figura misteriosa que se comunicaba únicamente a través de informes financieros y revisiones trimestrales. La amenaza de la atención corporativa era como invocar un fantasma que podría aparecer en cualquier momento para hacer rodar cabezas. Estoy implementando algunos cambios para proteger nuestra reputación. Gordon continuó, con efecto inmediato. Los servidores con problemas de servicio recientes se trasladarán a secciones más lentas hasta que puedan demostrar que están listos para los horarios de máxima audiencia. Camila sintió que sus mejillas ardían mientras las conversaciones en la sala se convertían en susurros. Ella no necesitaba que Gordon dijera su nombre. Todos sabían exactamente de quién estaba hablando. La sección del almuerzo cerca de la cocina era donde los servidores de noticias hacían sus pinitos y donde los veteranos iban a desaparecer. Era el purgatorio del restaurante. Eso no es justo, María. Santos susurró, pero su voz se escuchó lo suficiente para que otros la oyeran. Camila ha estado aquí más tiempo que la mayoría de nosotros.
Ella conoce este trabajo al dedillo. Lo justo no es el problema, dijo Derek, un camarero que llevaba meses interesado en la sección de Camila. Si los clientes no reciben sus pedidos, algo debe cambiar. Todos sufrimos cuando la reputación del restaurante se daña. El comentario dolió porque contenía la verdad justa para ser peligroso. Los restaurantes vivían y morían del boca a boca, e incluso la percepción de un mal servicio podía ser fatal en un mercado competitivo. Camila entendió la lógica del negocio, pero la segmentación parecía personal y deliberada. Ellie levantó la mano como un estudiante ansioso. Quizás podríamos implementar un sistema de compañeros. Ya sabes, tengo servidores experimentados que verifican 2 veces los pedidos para cualquiera que esté teniendo dificultades. Estaré encantado de ayudar. El rostro de Gordon se iluminó de orgullo. Ese es exactamente el tipo de pensamiento orientado al trabajo en equipo que necesitamos. Ellie, ¿por qué no te haces cargo de la sección oeste? Ha estado haciendo un trabajo excelente y esas mesas merecen un servicio constante. La zona oeste era el antiguo dominio de Camila. 8 mesas con vista despejada al jardín, donde los almuerzos de negocios y las cenas románticas alcanzaban los precios más altos y generaban las mejores propinas. Ver cómo se lo entregaban a alguien con 3 semanas de experiencia fue como si la despojaran de su identidad. Al finalizar la reunión, Camila notó cómo había cambiado el comportamiento de sus compañeros. Las conversaciones se detuvieron cuando ella se acercó. Las invitaciones a tomar algo después del trabajo desaparecieron misteriosamente. Incluso María, que había sido comprensiva, parecía mantener la distancia durante los periodos de mayor actividad. La gente piensa que la mala suerte es contagiosa, explicó Jules, el veterano camarero, mientras limpiaba los vasos durante una tarde tranquila. A sus 52 años, Jules había visto a los servidores ir y venir como el clima estacional. Su voz áspera transmitía la sabiduría de alguien que había sobrevivido a todos los dramas imaginables en restaurantes. ¿Crees que estoy maldito?, Camila preguntó, intentando con humor enmascarar su frustración. Creo que algo huele mal por aquí, y no es el pescado, respondió Jules, recorriendo el comedor con la mirada. ¿Sabes qué es interesante? Todos estos problemas empezaron justo cuando apareció el joven Ellie. ¿Casualidad? No puedes culparlo de mis errores, dijo Camila, aunque las palabras le resultaron huecas incluso al pronunciarlas. Yo no. Jules dejó su copa y se acercó. He estado observando. Los chicos son más perspicaces de lo que parece. Siempre dispuestos a ayudar. Siempre en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Y te has dado cuenta de que sus mesas nunca tienen problemas? Ni una sola orden faltante, ni una sola queja en 3 semanas? Eso no es normal para alguien que está aprendiendo el sistema. La observación golpeó a Kama como una pieza de rompecabezas que encaja en su lugar. Había estado tan concentrada en sus propios supuestos fracasos que no se había dado cuenta del patrón que Jules describía. La perfección de Ellie era casi demasiado conveniente, sobre todo para alguien que todavía hacía preguntas básicas sobre los platos del menú y los maridajes de vinos. ¿Qué sugieres?, preguntó en voz baja. Sugiero que tal vez tú deberías empezar a prestar atención a quien está cerca cuando las cosas salen mal, respondió Jules. Y quizá empezar a preguntarte por qué el sobrino del que intenta despedirte nunca parece cometer los mismos errores que tú. Esa noche, mientras Camila limpiaba su reducida sección de mesas, se encontró pensando en las palabras de Jules. El turno de almuerzo en la parte trasera había sido humillante. 4 mesas de clientes habituales que le preguntaban a dónde había ido, confundidos por el hecho de que su camarero favorito había sido relegado repentinamente al equivalente a Siberia del restaurante. Pero la humillación no era nada comparada con la creciente certeza de que le estaban tendiendo una trampa. La pregunta era por qué, y más importante, ¿quién? Mientras observaba a Ellie cautivar a una mesa de ejecutivos en lo que solía ser su sección, notó algo que antes no había notado. La forma en que se colocaba cerca de la terminal, siempre dispuesto a ayudar,
siempre dispuesto a ayudar con la entrada de pedidos, siempre en la posición perfecta para causar problemas de los que otro sería el responsable. Darse cuenta de eso debería haberla enfadado, pero en cambio la hizo más decidida. Si alguien estaba jugando con ella, en su carrera, iba a averiguar quién y por qué. Lo que no sabía era que alguien más ya había empezado a hacer las mismas preguntas, y su investigación estaba a punto de cambiarlo todo. En la mesa 9 de Beasto, Rey Martínez parecía un lavaplatos cualquiera, vaqueros desgastados, camiseta desteñida y el porte tranquilo de alguien que prefiere pasar desapercibido. A sus 43 años, se movía por la cocina con la eficiencia de alguien que ya había trabajado en restaurantes, aunque afirmaba que este era su primer trabajo en la industria de la restauración. Los nuevos empleados están trabajando bien, le comentó el chef Martínez a Gordon durante la preparación del almuerzo. No se queja, se mantiene al día con las prisas y, de hecho, organiza el lavaplatos mejor que los 3 anteriores juntos. Gordon apenas miró a Ari, que apilaba metódicamente los platos limpios mientras escuchaba cada palabra. Mientras no moleste y no cause problemas, no me importa lo que haga ahí atrás. Ri llevaba trabajando en la mesa 9 de Beasto exactamente una semana, y en ese tiempo había observado más de lo que nadie imaginaba. Su puesto en el lavaplatos le daba una vista perfecta de las operaciones de la cocina, la ventana que daba acceso al comedor, y lo más importante, la dinámica del personal que estaba destrozando el restaurante. Lo que Gordon no sabía era que Rey Martínez era en realidad Dominic West, el dueño de la cadena de restaurantes que incluía Table 9 Bistro. Durante los últimos 6 meses, Dominic había estado viajando por Sudamérica, intentando decidir si expandir su negocio o venderlo por completo. Había dejado las operaciones diarias en manos de sus gerentes, confiando en que su inversión estaba en buenas manos. Entonces empezaron a llegar los informes. Los índices de satisfacción del cliente bajaban, los ingresos se reducían y la rotación de personal aumentaba. Lo más preocupante eran los detallados informes de incidentes que parecían centrarse en una camarera, Camila Rivera. Según los informes de Gordon, era una empleada problemática que necesitaba atención inmediata. Pero algo en los informes inquietaba a Dominic. Eran demasiado ordenados, demasiado consistentes, y presentaban una imagen que no coincidía con los datos financieros. Si Camila era un problema tan grande, ¿por qué sus secciones generaban sistemáticamente mayores ingresos por mesa que otras áreas? ¿Por qué varias tarjetas de comentarios de clientes mencionaban específicamente su excelente servicio incluso durante las mismas semanas en que Gordon reportaba problemas importantes? Así que Dominic había hecho algo que nunca antes había hecho. Regresó disfrazado para ver la verdad con sus propios ojos. Trabajando como Rey, el lavaplatos, tenía un asiento en primera fila para observar las verdaderas operaciones del restaurante. Observó a Camila trabajar con la precisión de un cirujano y la calidez de una hormiga favorita. Su interacción con los clientes era genuina. Tomaba los pedidos con meticulosidad y su memoria para los detalles era impresionante. Era exactamente el tipo de empleada que esperaba encontrar en todos sus restaurantes. También observó a Ellie, cuyo rendimiento no estaba a la altura de los brillantes informes de Gordon. El joven era encantador con los clientes, pero sus habilidades técnicas eran, en el mejor de los casos, cuestionables. Ri lo había observado confundiendo pedidos de vino, olvidando restricciones dietéticas y haciendo preguntas básicas que alguien con su supuesta experiencia debería haber sabido. Más preocupantes eran los comportamientos sutiles que otros podían pasar por alto. Ellie tenía la costumbre de quedarse cerca de la terminal, especialmente cuando otros camareros ingresaban pedidos. Con frecuencia se ofrecía a ayudar con pedidos complejos y tenía una extraña habilidad para estar cerca cuando surgían problemas. El descubrimiento llegó el jueves por la noche. Ri estaba lavando platos cuando vio a Ellie entrar en él. Sala de descanso del personal inmediatamente después de que Camila terminara su descanso. Curioso, Rey se secó las manos y pasó tranquilamente junto a la puerta de la sala de descanso, que había quedado ligeramente entreabierta.
A través de la rendija, vio a Eli revisando el bolsillo de la chaqueta de Camila. Sacando su bloc de pedidos, el joven fotografió varias páginas con su teléfono y luego volvió a colocarlo con cuidado exactamente donde lo había encontrado. Toda la operación duró menos de 2 minutos. Ray regresó a su puesto, con la mente acelerada. Si Eli estaba copiando los pedidos de Camila, sabría exactamente a qué mesas dirigirse, qué pedidos modificar o eliminar del sistema. Era una configuración perfecta. La evidencia apuntaría al descuido de Camila, mientras que Eli parecía servicial y competente. ¿Todo bien por ahí?, preguntó Jules, trayendo una bandeja con vasos sucios. El camarero había sido uno de los pocos empleados que trataba al nuevo lavavajillas con respeto, y ocasionalmente compartía observaciones sobre los problemas del restaurante. Solo estaba pensando, respondió Ray con cuidado. Este lugar tiene una dinámica interesante. Jules rió con amargura. Esa es una forma de decirlo. Eso. ¿Sabes qué es realmente interesante? Todos los problemas empezaron justo después de que contrataran al sobrino de Gordon. Pero señalar eso por aquí es el fin de su carrera. ¿Y si alguien tuviera pruebas?, preguntó Ray con indiferencia, tanteando el terreno. ¿Pruebas de qué? De que el sobrino del jefe recibe un trato especial. Todo el mundo lo sabe. Pero saberlo y demostrarlo son dos cosas distintas. Jules bajó la voz. A esa chica, Camila, la están inculpando, pero es demasiado decente para pelear sucio. Mientras tanto, el chico que en realidad está causando los problemas asciende a la mejor sección del restaurante. Ray asintió pensativo. Parece que alguien debería hacer algo al respecto. Alguien debería, asintió Jules. Pero por aquí, hablar mal de Gordon o de su sobrino es una buena manera de encontrarte buscando un nuevo trabajo. El dueño nunca está. A la empresa no le importan los empleados individuales, y Gordon tiene suficiente cobertura para resistir cualquier queja. Mientras Jules se alejaba, Ray sonrió con tristeza. Ojalá el camarero supiera que la empresa no solo estaba presente, sino que había estado lavando platos y tomando notas durante los últimos semana. Y la empresa estaba muy interesada en lo que le sucedía a los empleados, especialmente cuando estos estaban siendo sistemáticamente destruidos por el nepotismo y el fraude. Ray había visto suficiente para comprender la magnitud del problema, pero necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Las acusaciones sin pruebas serían desestimadas, y Gordon simplemente alegaría que un lavaplatos descontento intentaba causar problemas. Pero Ray tenía una ventaja que nadie sospechaba. Sabía exactamente cómo pillar a alguien con las manos en la masa cuando creía que nadie importante lo estaba viendo. Solo necesitaba la oportunidad adecuada y una cámara en el lugar y el momento adecuados. El juego estaba a punto de cambiar en la mesa 9 de Vestro y los jugadores no tenían ni idea de que la persona más importante de la sala los había estado observando desde detrás de una pila de platos sucios. La noche del viernes fue perfecta para el plan de Dominique. El restaurante bullía con la gente habitual del fin de semana y todos estaban concentrados en sus responsabilidades. Nadie prestó atención al lavaplatos, que se alejó de su puesto para hacer una llamada durante su descanso. Marcus, soy yo, dijo Dominique en voz baja por su móvil, de pie en el callejón detrás del restaurante. Marcus Thompson era su socio comercial y la única persona que sabía sobre su operación encubierta. ¿Cómo va el trabajo de detective?, Marcus preguntó divertido. Tengo suficiente para saber que hay fraude, pero necesito grabarlo. ¿Puedes hacer una reserva para esta noche a nombre de Williams? Haz que suene importante. Cena de aniversario, grandes gastadores, todo incluido, y necesito que solicites específicamente la mesa 9. ¿Mesa 9? ¿Alguna razón en particular? Dominique miró hacia atrás hacia el restaurante. Es la sección de Camila. Si mi teoría es correcta, esa mesa se convertirá en el centro de un drama muy interesante esta noche. 2 horas después, la trampa estaba preparada.
Dominique había aprovechado su descanso para instalar una pequeña cámara inalámbrica detrás de una planta decorativa cerca de la terminal de la computadora, un lugar con una vista perfecta tanto de la pantalla como de cualquiera que se acercara. El dispositivo no era más grande que un botón de camisa y era prácticamente invisible a menos que alguien supiera exactamente dónde mirar. Marcus Williams había llamado para confirmar su reserva a las 8, explicando que estaba celebrando su 10º aniversario de bodas y quería que todo fuera perfecto. Mencionó un presupuesto sustancial y preguntó sobre maridajes de vinos. Exactamente el tipo de cliente al que Gordon le prestaría atención. Cama, tienes una reserva VIP en la mesa 9. Gordon anunció durante la reunión informativa previa a la cena. El señor Williams está celebrando su aniversario y ya está preguntando por nuestra selección de vinos premium. No arruines esto. La advertencia fue dada con la habitual sutil crueldad de Gordon. Pero Camila simplemente asintió. Había estado trabajando en su sección relegada durante una semana y las propinas reducidas estaban empezando a afectar su dinero del alquiler. Una cena de aniversario costosa podría marcar una verdadera diferencia. En realidad, Ellie intervino con su característico tono servicial. La mesa 9 puede resultar complicada con la iluminación para el servicio del vino. He estado trabajando en esa sección toda la semana. Quizás debería encargarme de la mesa VIP. Absolutamente no, respondió Gordon. Y Dominique pudo ver el cálculo en los ojos del subgerente. Camila necesita demostrar nuevamente que puede manejar clientes importantes. Esta es su oportunidad de demostrar que está lista para primetables. El montaje era tan obvio que Dominique casi sintió pena por Camila. Gordon la estaba preparando para que fracasara frente a un cliente supuestamente importante, probablemente planeando usar cualquier error como justificación para su despido. Lo que Gordon no sabía era que el cliente era en realidad el socio comercial de Dominique y que la velada estaba siendo grabada en alta definición. A las 8:15 llegó Marcus y fue sentado en la mesa 9 con importancia teatral. Desempeñó su papel a la perfección, examinando seriamente la carta de vinos, haciendo preguntas detalladas sobre los métodos de preparación, en general, comportándose como alguien que esperaba un servicio excepcional. Camila estuvo a la altura de las circunstancias maravillosamente. Ella recomendó maridajes de vinos con confianza, explicó los platos del menú con genuino entusiasmo y trató a Marcus con la calidez que la había convertido en una de las camareras más exitosas del restaurante. Al observarla trabajar, Dominique sintió que su enojo por el trato que Gordon le daba se intensificaba. La orden era compleja, pero no descabellada. Confit de pato con verduras de temporada, el maridaje de vinos que nos había sugerido Cama y un postre especial pedido para la celebración del aniversario. Camila anotó todo meticulosamente, verificando cada detalle con Marcus antes de dirigirse a la terminal de la computadora. Este era el momento que Dominique había estado esperando. Desde su posición en la estación de antena, observó cómo la pequeña cámara capturaba todo con perfecto detalle. Camila ingresó el pedido con cuidado, mientras sus dedos se movían por la pantalla con practicada eficiencia. Revisó 2 veces la selección de vinos, confirmó la temperatura de cocción del pato e incluso agregó una nota sobre el postre de aniversario. Luego se alejó para revisar sus otras mesas. Ellie apareció en la terminal menos de 2 minutos después, moviéndose con confianza casual. Para cualquiera que estuviera observando, parecía como si simplemente estuviera ingresando un pedido para una de sus propias mesas. Pero la cámara oculta captó algo muy diferente. Con movimientos rápidos y deliberados, Ellie levantó el pedido de Camila para la mesa 9. Cambió el confit de pato por pollo, modificó la selección de vinos por una botella más barata y eliminó por completo la nota del postre especial. Luego cerró el pedido y se alejó, deteniéndose para charlar alegremente con otro mesero como si nada hubiera pasado. 25 minutos después, la cocina envió pollo en lugar de pato acompañado del vino equivocado. Marcus desempeñó su papel a la perfección, expresando cortésmente su decepción porque su cena de aniversario no fue lo que había pedido.
Pidió hablar con un gerente y le explicó que su esposa había solicitado específicamente el confit de pato del que habían hablado. Gordon apareció en la mesa 9 en cuestión de minutos. Su rostro ya mostraba irritación antes de escuchar la queja. Camila estaba de pie junto a él, con su bloc de pedidos en la mano, claramente confundida acerca de cómo había ocurrido la confusión. «Lo siento mucho», dijo el señor Williams Gordon con sinceridad practicada. «Parece que hubo una falta de comunicación con su pedido. Tendremos la comida correcta preparada inmediatamente. Por supuesto, todo será gratuito». «No entiendo», dijo Camila en voz baja, revisando nuevamente sus notas. «Estoy seguro de que ingresé la tarifa del documento. Incluso volví a comprobar el maridaje del vino». «Bueno, la computadora muestra». «Pollo», respondió Bordón con frialdad. «Y el vino equivocado. Este es exactamente el tipo de descuido del que hemos estado hablando». Desde el otro lado del comedor, Ellie observó la escena con una expresión de preocupación simpática. Para la mayoría de los observadores, parecía un trabajador que se sentía mal por el error de su colega. Pero la cámara oculta había captado algo completamente distinto. Una breve y satisfecha sonrisa cruzó su rostro cuando Gordon comenzó a sermonear a Kama frente al decepcionado cliente. Era la sonrisa de alguien cuyo plan estaba funcionando a la perfección. Lo que Ellie no sabía era que su actuación había sido grabada por alguien que finalmente tenía todas las pruebas necesarias para terminar con su pequeño juego. La trampa en la mesa 9 había funcionado exactamente como se esperaba y mañana traería revelaciones que cambiarían todo en la mesa 9 Vestro. El sábado por la mañana llegó con una tensión inusual en el aire. Todo el personal fue convocado a una reunión de emergencia antes de que abriera el restaurante. Algo que no había sucedido en la memoria de nadie. Camareros, personal de cocina, bármanes e incluso Rey, el lavaplatos, se reunieron en el comedor principal, preguntándose qué crisis había provocado tal urgencia. Gordon se encontraba al frente de la sala con su autoridad habitual. Pero había algo diferente en su comportamiento. Parecía nervioso, revisaba constantemente su teléfono y miraba hacia la cocina como si esperara que apareciera alguien. «He convocado esta reunión porque necesitamos abordar los problemas de servicio», comenzó Gordon, con la voz menos segura de lo habitual. «La empresa ha estado haciendo preguntas sobre nuestros problemas recientes y necesitamos anticiparnos a cualquier posible complicación». Camila se sentó en la esquina del fondo, sintiendo el peso familiar de ser el objetivo no oficial de la sala. Había pasado una noche en vela repasando el desastre de la mesa 9, incapaz de comprender cómo su pedido, cuidadosamente introducido, había quedado tan completamente mal en el sistema. Antes de empezar, una voz suave dijo desde la puerta de la cocina: «Creo que todos deberían ver algo». Rey entró en el comedor con una computadora portátil. Su habitual semblante invisible fue reemplazado por uno más autoritario. La transformación fue tan completa que varios miembros del personal lo miraron 2 veces, como si lo vieran por primera vez. «Rey, ¿qué haces?», preguntó Gordon, con la voz irritada. «Esta es una reunión de personal. No es momento para nada». «No me llamo Ri», interrumpió el lavaplatos, dejando su computadora portátil en una mesa cercana. «Soy Dominic West, y soy el dueño de este restaurante». El silencio que siguió fue tan completo que el zumbido de los refrigeradores parecía ensordecedor. Los rostros en la sala mostraban diversos grados de conmoción, confusión y una comprensión incipiente. Jules fue el primero en sonreír. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido a medida que las piezas encajaban. «Eso es imposible», balbuceó Gordon, palideciendo. «El dueño está en Sudamérica. Tengo sus correos electrónicos». «¿Esos correos que te has estado enviando durante semanas?», preguntó Dominique con calma. «Los informes sobre empleados problemáticos que, por alguna razón, nunca coinciden con los datos financieros reales». Los informes de incidentes pintaron una imagen muy específica de un servidor en particular. Ellie había estado sentado cerca del frente,
pero ahora se hundía lentamente en su silla como si tratara de desaparecer. Su confianza infantil se había evaporado, reemplazada por el pálido terror de alguien que se da cuenta de que su mundo está a punto de derrumbarse. Regresé antes de tiempo de mi viaje porque los números no cuadraban, continuó Dominique, abriendo su computadora portátil. Supuestamente, la satisfacción del cliente había bajado, pero los ingresos por mesa en realidad estaban aumentando. Según se informaba, la moral del personal era pésima, pero la rotación solo era alta en los puestos directivos. Y lo más interesante de todo, un camarero aparentemente causaba todos estos problemas, a la vez que generaba las propinas más altas del restaurante. Giró la pantalla de la portátil hacia la sala. Así que decidí ver qué estaba pasando realmente. Lo que encontré fue más inquietante de lo que podría haber imaginado. El primer video mostraba a Ellie revisando el bolsillo de la chaqueta de Camila, fotografiando su blog de pedidos con su teléfono. Se escucharon jadeos en la sala cuando los empleados reconocieron la sala de descanso y se dieron cuenta de lo que veían. Esto se tomó el jueves pasado, explicó Dominique. Pero no era la primera vez. Tengo imágenes de 3 ocasiones diferentes que muestran el mismo comportamiento. El siguiente video era de la noche anterior. Imágenes nítidas de Ellie en la terminal de la computadora cambiando deliberadamente el pedido de Camila para la mesa 9. La sala observó en silencio atónito cómo cambiaba el pato por pollo, cambiaba el vino y borraba la nota del postre, todo con una expresión informal que sugería que lo había hecho muchas veces. El cliente en la mesa 9 era mi socio comercial, dijo Dominique en voz baja. Toda la noche fue una trampa para atrapar a quien estuviera saboteando las órdenes y culpando a Cama. María Santos fue la primera en hablar, con la voz llena de disgusto. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Ella nunca te hizo nada. Ellie finalmente levantó la mirada. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. No quise que esto llegara tan lejos. El tío Gordon dijo que ella estaba recibiendo demasiada atención de los clientes y que estaba haciendo que el resto de nosotros quedáramos mal. Dijo que si tuviera algunos problemas, tal vez sería más manejable. Estás mintiendo. Gordon espetó, pero su voz carecía de convicción. Nunca te lo dije. Hay más, dijo Dominique, haciendo clic en otro video. Este mostraba a Gordon y Ellie en la oficina fuera del horario laboral. Gordon señaló la sección de Camila en un plano y negó con la cabeza mientras Ellie asentía con entusiasmo. No sé de qué están hablando en este video, dijo Dominique. Pero sí sé que los informes que Gordon me envió omitían constantemente que su sobrino estuviera involucrado en ninguno de estos incidentes. En lugar de eso, pintaron una imagen de un servidor incompetente que necesitaba disciplina inmediata. Jules se levantó lentamente. Su voz llevaba el peso de sus años en el negocio de la restauración. Bueno, déjame dejar esto claro. El niño sabotea las órdenes. El tío lo encubre y culpa a alguien más. Y mientras tanto, ambos son promovidos mientras que la persona inocente es degradada. Y casi despedida. Eso es exactamente lo que pasó, confirmó Dominique. Y podría haber continuado si no fuera por el hecho de que varias personas en esta sala comenzaron a hacer las preguntas correctas. Jules, tus observaciones sobre el tiempo fueron particularmente útiles. El camarero asintió con tristeza. Sabía que algo andaba mal. 40 años en este negocio. Desarrollas un olfato para este tipo de basura. Camila no había hablado desde que comenzaron a reproducirse los videos. Ella permaneció sentada en un silencio atónito, observando cómo sus torturadores se desmoronaban bajo el peso de pruebas que ella nunca habría podido reunir por sí sola. El alivio fue abrumador, pero también la ira por lo cerca que había estado de perderlo todo. Habrá consecuencias, dijo Dominique, con la voz llena de autoridad de quien había construido un negocio desde cero y no toleraría que nadie intentara destruirlo. Consecuencias inmediatas. Al cerrar la laptop, todos en la sala comprendieron que la mesa 9, Vestro, estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado.
La justicia había llegado en la forma de un lavaplatos que resultó ser la persona más poderosa del edificio, y nada volvería a ser igual. Gordon Mars, estás despedido de inmediato, dijo Dominic, con la voz firme y definitiva de un juez. El personal de seguridad te acompañará a la salida después de que entregues tus llaves y tarjetas de acceso. Tu último cheque será enviado por correo dentro del plazo legal. El rostro de Gordon pasó de la incredulidad a la ira, y finalmente, a una súplica desesperada. No puedes hacer esto. He sido leal a esta empresa durante 3 años. Construí la reputación de este restaurante. Un error no lo es todo. Un error. La voz de Dominic atravesó las protestas como el hielo. Gordon, destruiste sistemáticamente la reputación de un empleado para encubrir el sabotaje de tu sobrino. Presentaste informes falsos a la empresa. Creaste un ambiente laboral hostil que casi me cuesta la vida de uno de mis mejores camareros. No fue un error. Fue un fraude deliberado. Ellie se deshizo en sollozos silenciosos, con la cabeza hundida entre las manos. El joven seguro de sí mismo que había cautivado a los clientes y manipulado los sistemas había desaparecido, reemplazado por alguien que apenas parecía tener la edad suficiente para trabajar. Ellie, tú también estás despedido, continuó Dominic. Pero tu situación es más complicada. Alterar los registros comerciales es un delito grave en este estado. Presentaré una denuncia policial esta tarde. Por favor, susurró Ellie, levantando la vista con los ojos enrojecidos. Te devolveré el dinero que perdiste. Trabajaré gratis. Simplemente no puedo tener antecedentes penales. Se supone que empiezo la universidad en otoño. María Santos se levantó de la silla, con la voz temblorosa por la furia contenida. Deberías haber pensado en la universidad antes de intentarlo. Destruir la carrera de alguien. Camila también tiene cuentas que pagar. Ella también tiene una vida. Pero eso no impidió que intentaras arruinarlo todo. El apoyo de su colega conmovió a Kama más de lo que esperaba. Durante semanas, se había sentido aislada y culpada, preguntándose si realmente estaba perdiendo su encanto. Ahora, rodeada de compañeros que creían firmemente en su inocencia, sintió una calidez que no tenía nada que ver con la reivindicación, sino con la pertenencia. ¿Y ahora qué?, preguntó Derek, el camarero que antes se había mostrado ansioso por atender la sección de cama. Su tono era notablemente más respetuoso que en las últimas semanas. Dominic se giró para dirigirse a toda la sala. Ahora nos reconstruimos. Creamos una cultura de restaurante basada en la equidad, la transparencia y el respeto mutuo. Y nos aseguramos de que nada parecido vuelva a suceder jamás. Se acercó a Camila, quien había permanecido sentada en silencio durante todo el enfrentamiento. Camila Rivera, te debo una disculpa. Has pasado por un infierno por culpa de mi incapacidad para supervisar adecuadamente este lugar. Me gustaría ofrecerle el puesto de supervisor de piso, con efecto inmediato, con un aumento significativo y un bono por desempeño por todo lo que ha soportado. La oferta la dejó atónita. El puesto de supervisor de piso era un puesto gerencial con el que había soñado pero nunca pensó que le ofrecerían. Te lo agradezco. Sí, acepto. Bien. Tu primera tarea será ayudarme a entrevistar candidatos para un nuevo puesto de asistente de gerente. Quiero a alguien que entienda que nuestro éxito depende de tratar a cada empleado con respeto y dignidad. Jules levantó la mano desde el fondo de la sala. Si aceptan sugerencias, me gustaría nominarme para subgerente. He estado observando este lugar durante 2 años y tengo algunas ideas sobre cómo mejorarlo. Dominic sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien le había visto desde que reveló su identidad. Jules, tienes toda la razón. Que la experiencia importa. Hablemos después de la reunión. Cuando llegó el personal de seguridad para escoltar a Gordon fuera del edificio, Dominic se dirigió al resto del personal. Estoy implementando varios cambios de inmediato. En primer lugar, estamos estableciendo un sistema de retroalimentación anónimo para que los empleados puedan informar problemas sin temor a represalias. En segundo lugar,
Estoy instaurando una estricta política antiepotismo. Los miembros de la familia pueden trabajar aquí, pero no recibirán un trato especial ni protección contra las consecuencias. En tercer lugar, pasaré una semana cada trimestre trabajando en diferentes puestos en todo el restaurante para mantenerme conectado con las operaciones diarias. La sala bullía con conversaciones tranquilas mientras los miembros del personal procesaban los cambios dramáticos. Para muchos, fue como salir de una tormenta hacia la luz del sol. Lo más importante, continuó Dominique, es que quiero que todos entiendan que el éxito de este restaurante depende de todos ustedes. No son solo empleados. Son quienes crean la experiencia que nuestros clientes recuerdan. Cuando alguien intenta socavar eso, no solo perjudica a un empleado en particular. Está atacando los cimientos de todo lo que hemos construido juntos. 3 meses después, Table 9 Bistro no solo había recuperado su reputación, sino que se había convertido en uno de los mejores lugares para trabajar en el panorama gastronómico de la ciudad. Camila prosperó en su puesto de supervisora, implementando programas de capacitación que ayudan a los camareros a tener éxito sin sacrificar los estándares del restaurante. Jules aportó décadas de sabiduría a su nuevo puesto como subgerente, creando sistemas que evitaron el tipo de manipulación que casi había destruido la carrera de Camila. El sistema de comentarios anónimos había identificado varios otros problemas menores que se abordaron antes de que se convirtieran en problemas graves. La rotación de personal se redujo casi a cero y los índices de satisfacción del cliente alcanzaron máximos históricos. Eli nunca llegó a la universidad ese otoño. Los cargos penales resultaron en libertad condicional y servicio comunitario, pero la consecuencia más grave fue aprendiendo que las acciones tienen efectos duraderos en la vida de las personas. Gordon encontró trabajo en una cadena de restaurantes al otro lado de la ciudad, donde sus referencias omitieron cuidadosamente las circunstancias de su salida de Table 9 Bistro. En cuanto a Dominique, cumplió su promesa de visitas trimestrales. Aunque nunca volvió a trabajar de incógnito, había aprendido que la mejor manera de entender su negocio era simplemente estar presente, visible y genuinamente interesado en las personas que lo hicieron exitoso. Los viernes por la noche, cuando el restaurante bullía con un eficiente trabajo en equipo y clientes satisfechos, Camila a veces cruzaba la mirada con Dominique y compartía una sonrisa molesta. Ambos habían aprendido que la justicia no siempre viene de arriba hacia abajo. A veces proviene de alguien que lava platos y se preocupa lo suficiente como para prestar atención y actuar en consecuencia.